El Ministerio de Educación y Cultura presentó ante la Asamblea General del Parlamento a fines de junio por primera vez el Plan de Política Educativa Nacional para el quinquenio de gobierno. Es una obligación impuesta por la LUC, la Ley de Urgente Consideración, aprobada el año pasado por el Parlamento. En el futuro, estos planes deberán presentarse al inicio del periodo de gobierno, pero la LUC establecía plazo hasta el 30 de junio de 2021 para la elaboración del primer plan. El documento en este caso define lo que son los principios generales para la política educativa a través de las grandes orientaciones estratégicas, dentro de las que se inscriben las metas más concretas y las acciones diseñadas para alcanzarlas. ¿A qué apunta este plan? ¿Cuáles son los objetivos del gobierno para finales del periodo? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Gonzalo Baroni, director nacional de Educación, quien es economista y magíster en Desarrollo Internacional, y ustedes conocen bien de las tertulias de En Perspectiva. Gonzalo, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Romina, y a todo el equipo por la invitación. Sí, justo para la tertulia llegaste tarde. Llegué tarde a la tertulia, aparte varios conocidos y varios amigos me escribían, bueno, finalmente volvés a En Perspectiva. Le digo, me encantaría volver, pero bueno, tareas nacionales. Bueno, decía en la introducción recién, Gonzalo, que es el primer plan de política educativa nacional que presenta el MEC, tal como lo estableció la LUC, ¿no? ¿Cómo definirías el documento en síntesis? ¿Es correcto decir que aquí está la reforma educativa que este gobierno se propone llevar adelante? El sistema educativo uruguayo es muy amplio al punto tal de que cualquier persona que haga un análisis sobre o haga una caracterización sobre el sistema educativo uruguayo le tiene que dedicar unas buenas páginas a cómo se gobierna, cómo se compone y cuáles son los distintos actores educativos. Desde el punto básico de que tenemos un Ministerio de Educación y Cultura, el cual coordina, pero no ordena lo que realiza la Administración Nacional de Educación Pública. Lo mismo con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con Centro Ceibal, Plan Ceibal, INAU, que también está incluido en esto, INEFOP, que tenemos un delegado, pero es uno en todo el directorio. De hecho, también está incluido en este plan la UTEC, que la UTEC, siendo autónoma, todavía tiene en este periodo de ventana autoridades designadas a propuesta del Ejecutivo, con venia parlamentaria, por lo tanto también de alguna forma fueron autoridades que designamos nosotros. Entonces fueron todas las autoridades que incluimos en esto. Esto llevó un proceso de coordinación grande que está previsto, como tú bien decías en la introducción, Romina, que sea al comienzo del periodo. Y acá, por disposición transitoria, incluimos en la ley 19.889 que se pudiese integrar con la rendición de cuentas, o sea, un año después, porque la ley de urgente consideración fue aprobada posteriormente a la entrega del presupuesto. ¿Por qué? Porque también la idea es que esto, cuando las autoridades educativas sean propuestas para la venia parlamentaria, para la venia del Senado, ya vayan como diciendo, bueno, esto es lo que nosotros nos proponemos hacer en este periodo. Y esto es una forma de cristalizar, porque en definitiva todos los gobiernos, a través de la Constitución, proponen sus autoridades y, bueno, ¿y qué ponemos? Bueno, ponemos a Romina, ponemos a Gonzalo, ponemos a Emiliano. ¿Pero qué es lo que va a hacer? No, bueno, lo propone tal partido, lo propone la coalición o quien sea. De esta forma, además de tener ese respaldo político, es un respaldo programático. Acá lo que tenemos, y este documento también tiene una vocación de ser referencia para futuras elaboraciones. Acá lo que tenemos son objetivos, metas e indicadores. Y acá... de hecho, se presenta bastante en esa línea, ¿no? Hay algunas páginas iniciales introductorias, pero después son cuadros, digamos, o dos columnas donde van las metas y el logro, cómo se va a alcanzar, qué se entiende por logro, ¿no? Claro, de hecho si recorremos el documento, tenemos una primera parte. Justo le contaba a Romina para los oyentes, traje la versión original que presentamos a la Asamblea General, tiene el sello de presentación con la hora y demás, que es un poco anecdótico, pero... O sea, es el documento original. Sí, este es el original, una copia exacta se quedó la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y acá lo que hacemos es una introducción bien cortita que explica un poco el contexto de por qué se presenta, de qué manera y qué es a lo que apunta, y esto de la principal vocación que es que se nos pueda medir claramente y se nos pueda
ver la evolución en temas educativos, una segunda parte de los principios generales y una tercera parte de lo que tú decías, Romina, de los cuadros que son de doble entrada, que están los principios generales, después tenemos las metas y los indicadores de logro. Y algo que decías entre líneas y que también fue una vocación no primaria, pero secundaria, es que tuviera un lenguaje llano y no técnico. Muchas veces las distintas áreas específicas, pasa con cualquiera de las áreas del Estado, terminan en discusiones técnicas que nadie que lea un diario, que escuche una entrevista o que tenga una discusión de asado, por decirlo de alguna forma, las utiliza. Entonces lo que quisimos fue como que bajarlo muy a tierra. Este documento tuvo, además de la discusión con las distintas autoridades, tuvo un proceso donde intentamos también discutirlo con personas bastante ajenas a la educación para decir, bueno, a ver, esta palabra, estas frases, ¿la entendés bien claro? ¿Sabés a qué apunta? Porque si no, al final terminás con un diccionario de sinónimos y antónimos y no es la idea. En el ámbito de la educación pasa mucho, además, en particular, ¿no? Porque es endogámico, porque esto que te decía al principio, nosotros estamos en un sistema educativo que hay que explicar 3 veces quién gobierna qué y qué hace qué. La gente siempre confunde, ¿qué hace el profesor Robert Silva? Bueno, es el presidente del CODICEN. ¿Qué es el CODICEN? Todos siglas aparte, ¿no? ¿Qué es el CODICEN? El Consejo Directivo Central. ¿De quién? Porque también tiene un Consejo Directivo Central la UDELAR, claro, y también tiene un Consejo Directivo Central la UTEC, y también entonces empezamos con una discusión medio larga, decimos, no, el Consejo Directivo Central de la ANEP. ¿Qué es la ANEP? Administración Nacional de Educación Pública, pero que también supervisa la privada, la educación privada, y en los niveles obligatorios. Entonces hay que hacer tanto un embrollo y tanto una explicación que nosotros dijimos, bueno, no, necesitamos transparentar este proceso, necesitamos que sea mucho más claro, que de hecho está claro, o está presente en toda la normativa vigente, pero no puede ser que vos necesites siempre un asesoramiento de un abogado para ver qué es lo que puede hacer la educación. No, bueno, acá lo podemos decir bien claro y quedó bien presente. Y en síntesis, entonces es correcto decir eso que yo señalaba recién, que ahí está la reforma educativa que este gobierno se propone llevar adelante. Acá tiene los 5 principios generales que nos va a regir y de hecho es muy interesante. Por ejemplo, yo en mi oficina tengo colgado en un cuadro lo que está en el programa de gobierno de la coalición, nuestro compromiso por el país, y el capítulo 8, que es 3 carillas con puntos bien precisos sobre qué pretendemos hacer. Ese capítulo se llama Transformar la educación, está marcado y yo tengo con marcadores de colores cuáles son específicamente de la Dirección de Educación y del Ministerio de Educación y Cultura y cuáles, con otros colores, cuáles son de, por ejemplo, la Administración Nacional de Educación Pública, INEFOP, INED, Plan Ceibal, entre otros. ¿Por qué digo eso? Porque cada vez uno tiene que alinearse. Las políticas públicas modernas tienen que estar alineadas a objetivos y tienen que ser transparentables. ¿Por qué? Porque vos cuando viene una persona y te dice, no, tengo esta idea, que yo cotidianamente, ahora también te contaba un poco en la previa, Romina, todas estas reuniones que ahora son todas por Zoom, que tiene un montón de reuniones por Zoom, pero todo el tiempo uno está recibiendo delegaciones, propuestas, ideas, que es parte de nuestra función, recibir a la voz ciudadana en todos los aspectos. Y yo lo que hago es siempre miro ese cuadro, esa pared, y veo con cuál objetivo o cuáles propuestas, que la población fue la que votó en definitiva, está alineado o no está alineado. Esto lo que hace es profundiza eso. Esos titulares que estaban en el compromiso por el país, que la gente lo votó y en definitiva, después podemos entrar a la discusión cuánta gente leyó los programas y demás, pero eso estaba público y estaba al acceso de todo el mundo. Después además le decimos, bueno, tenemos esos principios, los bajamos a tierra, le ponemos metas y además le ponemos indicador de logro. Y le vamos a decir, bueno, voy a cualquiera, por ejemplo, acá tú decías, esto es parte de la reforma educativa. Si vas al punto 2.2, iniciativas específicas, y dice fortalecimiento de las capacidades de integración vertical dentro de la ANEP. Uno de los indicadores de logro es reforma curricular integral y sistémica desde educación inicial a los 4 años hasta la culminación de enseñanza media superior. Ahí es un indicador claro. Queremos hacer una reforma que lleve adelante determinados puntos. Después hay otras áreas que van desde porcentaje de retención, porcentaje de gente que está dentro del sistema y está fuera del sistema, aprobación de normativas. Ahora lo vemos después en detalle, pero una pregunta general. Hay quien puede señalar, bueno, pero yo usé el término reforma y se esquiva el concepto de reforma. ¿Se va a hacer una reforma educativa o hay cierto tabú al término reforma como tal hoy en día? No, de hecho, bueno, uno de los indicadores te dije clarito, dije reforma. Pero no aparece mucho el término reforma como tal. Nosotros estamos en un país conservador. A la gente le asusta hablar de reformas
y entra como que esa actitud un poco entendible de no te metas con mis niños y mis niñas. Y es muy difícil porque además tiene mala prensa el modificar la educación, y por eso también está la discusión sobre la autonomía. ¿Por eso es transformación ahora? No, ¿Cuál es el término pero lo que podemos se decir, utiliza más? es una transformación que necesita ciertas reformas. Porque, a ver, es la reforma del sistema educativo a través de distintos puntos, desde la reforma curricular, desde la reforma de la gobernanza, desde la reforma o cambios en la formación docente, entre otros puntos, la cultura de la evaluación. La cultura de que el INED esté en todo momento evaluando, que eso se había iniciado de alguna manera en periodos anteriores, y ahora nosotros lo queremos profundizar y llevarlo a una política de Estado. Pregunto, mencionamos lo de la ANEP, ¿no? Por ejemplo, como uno de los tantos grandes actores de ese panorama tan complejo y diverso del sistema educativo. ¿En qué medida este plan se hizo en consulta con la ANEP? Porque quién puede decir, bueno, también genial este documento que armó el MEC, pero después, ¿cuánto de eso vamos a ver efectivamente concretado? Si quien tiene que efectivamente llevar adelante esa política de educación termina siendo la ANEP, ¿no? Sí. Bueno, muchas de ellas. Hay otras que en el plan son bien claras, que inclusive le pone actores específicos. Dice que INAU va a llevar adelante determinado punto. Y esto en realidad no es un mandato, porque nosotros como ministerio no podemos mandatar a ninguna de estas autoridades por las autonomías que les corresponden. De hecho, por ejemplo, el INAU responde al Ejecutivo a través del MIDES, por ejemplo. Y puedo seguir nombrando. INED sí, a partir de varias de estas reformas. Por ejemplo, Ceibal antes no respondía al Ministerio de Educación y Cultura, respondía directo a Presidencia, ahora responde a través de nosotros. Tenemos ANEP, tenemos INEFOP, tenemos varios más. Esto lo dice clara la ley en su artículo, el número 145, dice que es en coordinación con la ANEP. Y acá hay una cosa que es bien peculiar, porque sin ponernos de acuerdo, estamos de acuerdo, inclusive con la oposición política. Porque si uno lee los programas de gobierno, yo voy a hablar específicamente del de mi partido, más allá de que represento a la coalición, pero el del Partido Nacional decía claramente la elaboración de un plan de política educativa nacional en coordinación con la ANEP, y eso está bien claro. El Partido Colorado también lo había incluido, creo que tenía un poco otro nombre y demás, pero lo había incluido. Pero el Frente Amplio, dentro de su programa de gobierno, votado, decía, con otro nombre, pero decía Plan Educativo Nacional en coordinación con la ANEP, que lo elaborará el MEC en coordinación con la ANEP. Y lo curioso es que es alguno de los artículos propuestos para derogar. Y es algo que el Frente Amplio no solamente lo propuso como parte de su programa de gobierno, sino que ahora está en contra. Así que yo realmente estoy convencido de que después, en caso de que se pueda derogar o no... Bueno, esa era una de las preguntas que iba a hacer, ¿no? No, pero en caso de que se pueda derogar o no, seguro que el Frente Amplio va a prestar sus votos de la misma forma que se lo propuso en su programa de gobierno. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. Volviendo al tema de lo que se dice en coordinación, ¿qué implicó concretamente de coordinación? Y la coordinación fue en diálogo directo con las autoridades, y de hecho este borrador no fue presentado sin el visto bueno de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública y en particular del CODICEN. De hecho, las modificaciones, por decirte algo, las pinceladas finales las termina dando cada una de estas instituciones. ¿Por qué? Por su autonomía. Y concretamente, ¿se consultó porque hay un aspecto que siempre se habla mucho en la educación que tiene que ver con la participación de los actores involucrados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué grado de participación tuvieron, bueno, el INED en este caso, tuvieron los sindicatos, una organización como, no sé, EDU21, por ejemplo, que en el periodo pasado, en la administración pasada, era un actor que estaba como en primera línea dentro de la agenda educativa, ¿no? ¿Qué grado de intervención tuvieron este tipo de instancias? Este documento se nutre de los documentos presentados en su oportunidad. Por ejemplo, todo lo que refiere a ANEP fue presentado en los distintos tomos, por ejemplo, en el presupuesto quinquenal. Si uno mira el presupuesto quinquenal del año pasado, que presentó la ANEP, o sea, que se presentó el año pasado, perdón, hay varios tomos y hay una parte de caracterización de la educación a nivel nacional. Después hay
indicadores específicos de logro, va con algunas de estas reformas, algunos de estos cambios, y todos estos indicadores partieron de ahí. Lo que terminó, por temas de reacción que entenderás, cada una de las instituciones terminó poniéndole un poco más su tono, su cariz, que es importantísimo. Con respecto a... Pero en el INED, por ejemplo, estuvo como se trató el documento como tal, porque en el directorio nos decían que no había pasado el tema como dentro del directorio. INED, de todas estas autoridades, de hecho lo dice en la introducción, participó en consulta, pero no tiene lineamientos estratégicos aprobados. Es el único organismo, porque las autoridades fueron designadas mucho después. De hecho, el Consejo Directivo de INED es nuevo, de hecho se modifica a través de la Ley de Urgente Consideración, la 19889, y las autoridades no tuvieron el tiempo para elaborar los lineamientos estratégicos. Por lo tanto, lo que hicimos fue en consulta, en particular con varios de los integrantes del Consejo Directivo, y de hecho acá se nombra que fue en consulta con el Instituto, pero no abordamos más porque no tienen lineamientos estratégicos todavía designados y no fueron votados, por lo tanto no podemos ceñirnos a lo que definió INED. Con respecto a los actores sociales que tú nombrabas, Romina, es parte de los procesos generales. Nosotros tenemos contacto con muchos de ellos. De hecho, gran parte de la letra que está acá son muchos actores que participaron, por ejemplo, en EDUI 21 y que hoy son parte del gobierno. Muchos participaron en distintos ámbitos y después por parte de los sindicatos esto es un documento que presenta el Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con ANEP. Por lo tanto, nosotros tomamos la decisión, nosotros no cogobernamos y nosotros de esa forma lo presentamos. Vamos a ir bajando, o sea, acá estamos hablando de aspectos muy generales, pero preguntaba esto porque después está siempre la discusión de cuánto se puede llevar a cabo si no está suficientemente conversado, si, ¿no? Por eso iba por ese lado. Otro aspecto importante, ¿cuánto debió ser cambiado a partir de la pandemia, no? Este documento fue pensado como que estuviésemos en marzo del 2020. De hecho, hay muchos indicadores que ya están cumplidos. Por ejemplo, la aprobación de determinadas normativas en el cambio de gobernanza, que nosotros la creemos indispensable. Es una reforma de la gobernanza de la educación de nuestro país, que la creemos indispensable y está como dentro de los indicadores de logro el tener aprobada normativa que permita ese cambio. ¿Por qué fue pensado con la cabeza marzo 2020? Inclusive con la pandemia, porque este documento, insisto, tiene la vocación de ser quinquenal y tiene la vocación, por eso es un documento 2020, 2025, 2024. Entonces, lo que tiene bien claro también es que pasó un año por un tema normativo y también nos permitió rever algunos puntos, pero en definitiva lo que hicimos fue al revés, profundizar algunos de esos puntos en aspectos de desvinculación, por ejemplo, o en aspectos de acceso a tecnologías en el aula. Y son puntos que la pandemia lo que hizo fue más bien manifestar o profundizar algunas de las carencias que ya estaban diagnosticadas por la oposición y por el gobierno. Uh-huh. De que, por ejemplo, que la tecnología tiene que estar más presente en el aula, nadie lo podía discutir. Por lo menos dentro de la educación o los actores que estamos dentro de la educación. Capaz la población en general no lo tenía tan presente. Sin embargo, después de la pandemia es indudable. Entonces, por lo tanto, lo que hicimos fue más bien profundizar algunos de esos puntos y que... Pero ¿quién puede pensar, bueno, los sistemas educativos en el mundo se vieron como sacudidos, ¿no? Y dados vuelta. Esto no implica entonces replantearse todo y pensar otro sistema educativo, sino lo que dicen ustedes es, están los rumbos claros, costará un poco más, un poco menos, o hay algunos aspectos en particular entonces, como el uso de la tecnología, pero después no cambia en gran medida. No. Hay muchas cosas que cambiaron un poco en la línea de esto, de que te comentaba, Romina, de la profundización de algunos aspectos. Nosotros, muchos de los puntos, o la educación que siempre imaginamos, o esto de reimaginar la educación actual, la pandemia lo que hizo fue acelerar. Nosotros siempre cuestionamos cómo se utilizaba, por ejemplo, la tecnología dentro del aula, ¿no? Que me centro en ese punto porque la pandemia fue lo que más, uh-huh. Lo que más profundizó, lo que más puso a la vista. Siempre lo insistimos que Ceibal estaba utilizado parcialmente, que siempre fue una enorme herramienta que gobiernos anteriores la profundizaron, invirtieron, llevaron adelante y que nosotros en la gran mayoría de sus decisiones las compartimos. De hecho, lo que hicimos fue llevarla un paso más. Nosotros queremos que en una primera parte fue
entrega de máquinas, en una segunda parte fue profundización en cuanto a las redes de conectividad de que las escuelas, empezar a elaborar muchos del contenido pedagógico. Ahora ya vamos a una tercera parte, que es el mayor involucramiento, por ejemplo, de la formación docente. ¿Por qué? Porque también nos dimos cuenta de que los docentes que fueron los grandes responsables de que esto subsistiera, de que esto siguiera adelante, y los que se esforzaron más en todo este proceso, también se dieron cuenta y nos dimos cuenta que les faltaban herramientas, de que la mayoría de los docentes o no lo utilizaba habitualmente, o los que lo utilizaban no utilizaban todas las herramientas disponibles de Ceibal. Entonces, por lo tanto, sí estamos reimaginando la educación, estamos discutiendo, y muchos de estos cambios, yo creo que al final del día lo que la pandemia terminó haciendo es visibilizando cosas que capaz estaban en duda, que de pronto actores sociales se oponían. Porque yo recuerdo algunas voces de algunos dirigentes sindicales que insistían que era una locura tener plan Ceibal, de cómo nuestros docentes tenían que violar su privacidad o ofrecer su trabajo a través de una conferencia virtual, que quién la podía estar viendo, que eso no estaba en los contratos laborales y demás. Por suerte, la razón nos asistió y se vio que la población en general está de acuerdo de que, bueno, hay que ir camino a un proceso más híbrido. Sí, si no estábamos hablando de que gurises con 6 meses con desvinculación ahí sí total del sistema educativo. Bueno, ¿no? Ahí el derecho a la educación fue por delante de algunos puntos que los entiendo, que en el contrato laboral no estaba específicamente designado de que los docentes también tenían que ofrecer sus horas o su trabajo a través de una plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero el derecho a la educación está primero. El Ministerio de Educación y Cultura presentó días atrás el primer plan de política educativa nacional, así es correctamente como se denomina. De eso estamos conversando esta mañana con Gonzalo Baroni, director nacional de Educación. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando del primer plan de política educativa nacional presentado días atrás por las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura ante la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón. Es una novedad que se estableció con la LUC el año pasado. ¿Qué incluye este plan? ¿Qué metas se fija el gobierno para fines del periodo? De eso estamos charlando con Gonzalo Baroni, director nacional de Educación. Mencionamos en líneas generales algunos de los objetivos, ¿no? Los voy a marcar para que el oyente los tenga presente. Esos principios generales que se establecen son: 1, control ciudadano y gestión responsable. Principio general 2, más coordinación para un mejor aprovechamiento de los recursos. El 3 es más oportunidades para todos. El 4, aprendizajes de calidad con énfasis en los más vulnerables. El 5, docentes mejor formados para una mejor educación. Como principios generales, capaz que alguno dice, bueno, pueden parecer vagos. A partir de ellos, ¿qué educación se imaginan que vamos a tener en 2024? ¿Cuál va a ser el gran legado, digamos, de este gobierno en el terreno educativo? Yo creo que hay muchos puntos. Hay algunos aspectos de cultura institucional y organizacional que estamos trabajando fuertemente. En primer lugar, hay un tema de jerarquías que hay que tenerlo bien presente. Yo entiendo, comparto y me parece una voz muy estimulante y muy representativa la de las organizaciones sociales en la educación. Pero la educación la gobierna lo que la gente elige, porque estamos en un país que tiene elecciones y tiene una democracia que funciona todos los días, pero que se vota cada 5 años. Entonces, el tema de la cultura institucional, el de los debates, el de agilizar algunas cosas, por ejemplo, que la gobernanza haya cambiado, yo entiendo que puede sobrecargar, por ejemplo, a los directores generales. Antes, para ser sí, más recordemos específico, ese cambio, ¿no? Que ya está instrumentado, pero que vale la pena mencionarlo, ¿no? Más específico, el Consejo de Educación Secundaria tenía 3 personas, está muy bien. Ahora tiene una dirección general y una subdirección general, la cual define y además ahora está integrada de forma permanente en el Consejo Directivo Central. Por lo tanto, también hay una voz más fluida, hay un contacto más claro. De la ANEP, o sea, ese director general de secundaria va a las reuniones, por ejemplo, del CODICEN, ahí no tiene voto, pero sí está presente en esas instancias, ¿no? Antes tenían poder de veto, y esto en la academia se utiliza en muchos casos. Había demasiado veto players, por decirlo de alguna forma, o jugadores con poder de veto. ¿Qué quiere decir? Que había
un cuadro de fútbol y, perdón que me futbolizo porque soy uruguayo, ¿no? Pero un cuadro de fútbol y un banco de suplentes entero que podían opinar y podían vetar decisiones de la educación. Entonces, cada vez que había que llevar adelante algo, habían enorme cantidad de voces que tenían posibilidad de veto, que tenían posibilidad de bloqueo y que era muy difícil llevar adelante. Yo recuerdo claramente cuando la presidenta del Consejo de Educación Secundaria en el periodo pasado llevó adelante o quiso llevar adelante un cambio en la elección de horas de los docentes. Que sí, se llevó adelante, salió en la prensa, 2 días después, bloqueo y demás y volvimos al sistema anterior. Estamos todos de acuerdo que el proceso de elección de horas que hoy en día se lleva en la educación pública no está favoreciendo ni a los trabajadores y mucho menos a los estudiantes que son el centro del sistema educativo. Acá tenemos a estudiantes que muchas veces por procesos burocráticos demoran en tener docentes o cuando los docentes en su legítimo derecho se enferman, renuncian, cambian de localidad o lo que sea, quedan esos grupos 2, 3, 4 meses o a veces casi todo el periodo sin un docente. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por un proceso de elección de horas que es sumamente burocrático, que es año a año, que a veces a los docentes no le da estabilidad, más allá que hay un porcentaje alto que permanece en los centros, pero ese tipo de cambios, por ejemplo en la gobernanza, va a agilizar este tipo de procesos. Reformas curriculares. Nosotros necesitamos reformar curricularmente la educación en nuestro país. Los días pasados, el Consejo Directivo Central de la ANEP votó cuál es la hoja de ruta para esa reforma curricular y está bien claro. Dice bien claro cómo se van a llevar adelante muchas de estas reformas, cuáles son los contenidos, cuál es la forma de enseñar, cuáles son las competencias y habilidades que tienen que tener los estudiantes de nuestro país, que hoy en día, por lo menos, no se está, dadas las evaluaciones locales e internacionales, no se está llevando muy bien adelante. Pero ahí, por ejemplo, vuelvo a ese punto, tomo la reforma curricular. Eso no aparece detallado en el documento. Está así en manos de la ANEP, entonces. Eso sí, no, la bajada a tierra es lo que aprobó la ANEP, entonces. Claro, de hecho... No se le puede pedir a ese documento la reforma curricular como tal. De hecho, si uno lo quiere buscar específicamente en la resolución, es un número, pero lo pueden googlear, 1457 de este año, del 30 de junio, se aprobó lo que se llama Transformación Curricular Integral de la ANEP, que dice paso a paso cuál es la hoja de ruta. Dice la hoja de ruta y lleva adelante cuál es el proceso, la estrategia de cambio, o sea, cuál es la filosofía de cambio que entra de fondo. Es con gráficas bien claras cuál es el diseño, cuál es la propuesta, cómo se evalúa. E insisto, hay una cultura de evaluación en todo momento. Se lleva adelante, se evalúa. Puede haber equivocaciones, se reformula y se sigue adelante. Pero ahí, para que se entienda bien, a ver, en el documento de compromiso por el país de la coalición se mencionaba, por ejemplo, instrumentar una currícula con enfoque de competencias. También se hablaba de aprendizaje por proyectos, que es otra cosa que se viene trabajando en los últimos años. Eso aparece en esta propuesta de la ANEP, en esto que acaba de aprobar directamente la ANEP. De hecho, está en esa hoja de ruta, pero además, por ejemplo... los centros que están llevando adelante la ANEP, yo todo esto lo estoy diciendo de manera descriptiva porque a mí no me corresponde por la autonomía de la ANEP tomar decisiones al respecto. Yo soy parte del equipo de educación del gobierno y comento al respecto. Los centros María Espínola, que son centros que tienen un carácter experimental, que tienen otro tipo de elección de horas, que tienen otro tipo de composición del cuerpo docente y no docente, que, por ejemplo, una de las áreas específicas que tiene es aprendizaje basado en proyectos. Tiene innovación pedagógica. Esa es una de las apuestas, a ver, porque ahí mezclamos varias cosas. Hablamos, por un lado, de cambios en la gobernanza, hablamos de currícula, y el Centro María Espínola es como una cosa bien concreta, podríamos decir. De gestión de centros también. De gestión de centros, ¿no? Digamos que por ahora son 12 centros que tienen todas esas particularidades. O sea, son distintos. ¿Cuáles son los aspectos que los diferencian, digamos, de los centros que ya teníamos? Bueno, los aspectos que lo diferencian en particular son 12, como tú decías, son 6 y 6. Hay 6 en la UTU y 6 en enseñanza secundaria. Están en un régimen de plan piloto, ¿no? Están en un régimen de plan piloto, justamente es experimental, se está evaluando. Los docentes vienen desde distintas áreas de conocimiento, trabajan de una manera más integral. El currículum es muy distinto, pero además lo que está bien claro es que hay equipos multidisciplinarios, equipos de distintas áreas, que son docentes y muchos no docentes, que hacen un acompañamiento a
a esos estudiantes. También, por ejemplo, el equipo de dirección tiene una composición distinta y tiene un apoyo muy grande a nivel central. También quiero destacar que esos equipos docentes se han visto bastante sobrecargados en la pandemia porque no solamente están llevando un plan piloto, sino, o sea, que sin experiencia previa al respecto, sino que la pandemia aceleró eso. ¿Por qué? Porque es una propuesta mucho más individualizada del estudiante. Y además se priorizó centros en localidades más vulnerables o que tienen mayores vulnerabilidades. Por lo tanto, yo creo que va a ser una gran propuesta, que es lo que a un futuro no muy lejano la ANEP propone escalar también. O sea, llevarlo a una mayor cantidad de centros. O sea, el plan piloto al tercer año de ejecución se va a proponer ampliarlo, ¿no? Ampliarlo a fines de 2022 a 30 centros y luego a 60 centros para el final del periodo. Sí, de hecho, se propone de esa forma porque, a ver, lo que hablamos, no se pretende venir con la varita mágica y de un día para el otro decir, bueno, esta es lo que va a funcionar perfecto. No, está funcionando, hay cosas que se corrigen día a día, hay un equipo que fuertemente viene trabajando y que lo que se pretende es, en un periodo bastante considerable, que son de 3 años, reevaluar, ver cómo se viene haciendo y poder aumentarlo. Porque además, una cosa que es muy interesante, los docentes tienen permanencia de más de un año dentro de esos centros. Por lo tanto, hay un compromiso también específico de esos docentes para llevar adelante estos cambios. Entonces, hablábamos de la reforma de la gobernanza, reforma curricular, reforma en la gestión de los centros y cómo se lleva adelante también la autonomía de los centros. Ese es otro plan, eso es otro aspecto que capaz que se ha visto más, ¿no? Incluso con la pandemia, o sea, ha sido la forma elegida para llevar adelante lo que puede significar todo un cambio en la estructura de cada centro, ¿no? O sea, desde las autoridades de la educación se ha dejado en la autonomía a cada centro para resolver de acuerdo a su propia situación. Ahí tenemos un ejemplo concreto de en qué se ve la autonomía, en qué más o por dónde más se imaginan que va a tener un impacto lo que están previendo en materia de autonomía. En materia de autonomía, bueno, una enorme cantidad, porque acá lo que se priorizan son las comunidades educativas. ¿Y a qué nos referimos con comunidades educativas? Y para no caer en lo que yo decía al principio, o en la crítica que hacía al principio, que a veces hablamos en raro, la comunidad educativa es desde las familias, los docentes, los niños, los estudiantes, el almacenero que está enfrente, que todos los días cruzan los chiquitos a comprar el paquete de galletas o que andan la vuelta en el centro, desde el que va con las camionetas, el que hace parte de la alimentación, el que hace parte de cada una de las actividades. La comunidad educativa involucrada y que desde los equipos de dirección se sepa claramente, por ejemplo, con la alimentación escolar. Quiénes lo necesitan más, quiénes lo necesitan menos, quiénes no pueden concurrir por temas de distancia, quiénes no se están conectando, quiénes sí. Por ejemplo, parte de la comunidad educativa, que es algo que no se ve día a día, la gente que monitorea cotidianamente desde Plan Ceibal. Plan Ceibal todos los días sabe quién se conecta, quién no se conecta, docentes, estudiantes, qué hacen, qué no hacen, cuántas tareas realizaron, cuántas tareas no realizaron. Y toda esa información se vuelca al centro educativo para que pueda decir, el estudiante Gonzalo abandonó o no abandonó, se está conectando, está terminando tareas, está aprendiendo, está siguiendo la clase, no está siguiendo la clase. Esto también es lo que popularmente se conoce como política pública basada en evidencia, que es, dado los datos que nosotros tenemos de la realidad, la comunidad educativa, y en particular esto que nombraba, desde los equipos de dirección, los propios docentes y las familias en general, puedan tomar decisiones. Entonces, eso que es política pública moderna, que todos lo podemos decir de palabras distintas, pero hay un gran consenso en el sistema político de que cada día más no solamente hay que manejar datos, sino que hay que evaluarlo y hay que modificar y hay que aprender a decir mal nosotros, mal yo. Y eso, a veces, por un aspecto más endogámico, más interno, el sistema educativo tiene miedo de que la gente desde afuera pueda opinar. Y está bien que los padres, las madres puedan decir, mis niños, como ha pasado ahora, no están aprendiendo, no se están conectando, se duerme, no quiere salir de la cama porque se embola de estar adelante de una pantalla todo el día. Bueno, antes, o hace muy poco tiempo, y convoco a padres y madres a que reflexionen, cuántas veces planteamos o cuántas veces sabíamos si realmente les aburría o no les aburría la clase que estaban teniendo. Bueno, ahora lo vemos, es bien tangible, es bien claro y tenemos datos para tomar decisiones. En el documento de compromiso por el país, ese documento base de la coalición, uno de los puntos era transformar la educación porque se hablaba de una emergencia educativa que había que revertir a corto plazo.
uno puede preguntarse con estos aspectos que hemos delineado de por dónde va la transformación que ustedes están planteando, ¿es suficiente este plan para lograr esa transformación que era aparentemente tan necesaria y que hablaba de un nivel de emergencia educativa? Y te agrego una, para responder eso te tengo que agregar una pata más que es sumamente importante, porque hay muchos aspectos que son bastante transversales, que tocan muchas áreas, que es el tema de la formación docente. Nosotros necesitamos, como dice el principio, docentes mejor formados para una mejor educación. Nosotros necesitamos docentes que, por ejemplo, muchas veces se habla de educación inclusiva. Tenemos escuelas especiales que son específicamente para niños en situación de discapacidad y tenemos escuelas que los integran plenamente y están dentro del aula. Sin embargo, en muchos casos no tenemos docentes que puedan abordar o que puedan trabajar con niños que tienen otra situación y que es interesante cómo cambia el paradigma de si está en situación de discapacidad no lo podemos meter en un lugar aparte. No, tiene que estar cotidianamente con nosotros en la sociedad porque tiene iguales condiciones. Que tiene de pronto otros ritmos, que tiene otra forma de aprender, bueno, correcto. Pero bueno, hay muchos docentes que lo que planteaban es, en mi formación inicial docente nunca tuve grandes herramientas de llevar adelante eso. Lo mismo con las habilidades y competencias tecnológicas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, llevar adelante de una manera didáctica una clase a través de una plataforma digital? Eso se aprende, ¿no? Bueno, nosotros fuimos aprendiendo. También apelo a los oyentes a los primeros Zoom que teníamos. Che, bueno, sí, todo bárbaro. Al quinto Zoom, loco. ¿Y ahora cómo hacemos? Y estás mirando el celular y te suena no sé qué y apagás la cámara. Entonces, bueno, eso con niños que están aprendiendo a leer y a escribir, tiene que tener una formación específica. Bueno, entonces agrego también lo de formación docente. Entonces, hay un tema de ambiente, de sistema que tiene que cambiar, que es el tema de la autonomía de la decisión, de responsabilizar específicamente a quienes toman decisiones, de tener bien claro quiénes son directores generales y quiénes no, quiénes toman decisiones y quiénes no, quiénes fueron electos por la población y quiénes no, quiénes son los directores, quiénes son los referentes, quiénes son los que tienen los datos. Y ahí puede decir el oyente, muy interesante, pero ¿y cómo? ¿No? Por ejemplo, lo bajo a tierra. Uri plantea, ¿los niños menos favorecidos ahora tendrán los mejores docentes? Bueno, es uno de los aspectos que nosotros planteamos, porque una de los cambios que está en la ley de urgente consideración, que entiendo que parte de la sociedad pueda no estar de acuerdo, porque también es un cambio de paradigma, lo que se pretende es en la carrera docente favorecer más, o por lo menos darle un mayor ímpetu en esa carrera docente a aquellos que eligen los lugares más adversos. No es lo mismo un docente que toma clases en sectores más desfavorecidos, hablemoslo bien claro, los barrios con menor nivel socioeducativo y cultural, que en un barrio que tiene un mayor nivel socioeducativo y cultural. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a hablar de zonas de confort, empezamos a hablar de diversidad de la clase, empezamos a discutir otro tipo de aspectos donde la priorización del contenido pasa por otro lado. Las herramientas que uno tiene que abordar pasa por otro lado. La conversación de la maestra y del maestro con la familia es desde otro lugar. Entonces, también la filosofía del centro. El concurrir o no concurrir a clase, la afectación es muy alta para cualquiera de los niveles. Sin embargo, para los niveles más bajos es mucho más importante. ¿Y cómo lo retenés? Bueno, esto no implica que los docentes que tengan menor cantidad de años tengan menos herramientas, porque los hay muy buenos y los hay con mucha motivación, pero no se le está pagando más y son en muchos casos los que terminan en los centros más desfavorecidos. Entonces, parte de los artículos que está en la ley de urgente consideración y que ahora está propuesta y está a discusión por parte de la población, una de las cosas que indica es eso. Que nosotros queremos priorizar que los docentes, sin afectar los derechos adquiridos de los docentes actuales, voluntariamente puedan pasar a otro estatuto docente que les permita eso. Si eligen lugares más desfavorecidos, que obtengan mejores remuneraciones, que obtengan mejores beneficios de la hora de la carrera docente. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, y yo me animaría a decir que eso, cualquiera de los que está escuchando sabe que un docente en lugares más desfavorecidos tiene que hacer otros esfuerzos. Pero eso no se había llegado a instrumentar todavía. No, porque se está llevando adelante, porque la emergencia sanitaria ha hecho una priorización de algunos puntos. ¿Y qué puede pasar ahora? Con ese aspecto que es puntual, que es claro. No, lo llevamos adelante. ¿Qué puede pasar ahora, digo, de acá a todo lo que implique la campaña para el referéndum, ¿no? La ley está vigente, hasta que se diga lo contrario. Por lo tanto, salvo al día siguiente de la proclamación
por parte de la Corte Electoral que realmente se obtengan los votos para derogar, la ley está totalmente vigente. Por lo tanto, vamos a seguir adelante. ¿Van a seguir con el plan tal cual estaba establecido? Sí, pero esto no cambia absolutamente nada. Y en caso de que se llegue a las firmas necesarias, si se da que sale el referéndum para derogar efectivamente estos artículos. Bueno, hay muchos de los puntos. Pero hay muchos de los puntos que se pueden llevar adelante de todas formas, y hay otros de los puntos que son necesarias algunas herramientas legales que en ese caso habría que ver o analizar o ver en otro punto. Y en algunos aspectos, lo que te decía al principio, Romina, hay muchos de estos artículos, de hecho, de estos 135, yo diría que hay una gran proporción que fueron votados también por el Frente Amplio. Por lo tanto, seguramente el Frente Amplio, en conjunto con el resto de los partidos políticos, va a encontrar una solución, porque si lo votaron en el Parlamento es porque estaban de acuerdo. Mencionamos lo de las metas, ¿no? Hay algunas metas específicas que aparecen para el final de la gestión en cuanto a acceso a la educación y a la calidad de aprendizajes. 85% de los niños de 3 años asistiendo a un centro educativo. Ese es uno de los objetivos. Y por otro lado, 78% de alumnos de primaria pública con egreso en edad oportuna. Ese es el otro, ¿no? Hablando con la producción de En Perspectiva, con el maestro Pablo Cayani, ex consejero de primaria, y quien integra hoy el directorio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, él consideraba que hay algunas metas que en el plan que son tímidas, decía él. Vamos a escuchar a ver cómo lo planteaba. Cuando uno mira las diferentes metas que tiene el plan, en realidad son bastante tímidas. Cuando miras cobertura en 3 años es bastante tímida, porque de hecho se va a alcanzar prácticamente eso sin construir un jardín más o invertir en una silla más por la caída de la natalidad. Cuando vas a mirar las que están vinculadas a la educación media, queda la misma meta que se había propuesto en el periodo anterior, que es un 75% de gurises con culminación de la educación media superior, y creo que este gobierno no tiene más remedio que asumir esa meta, que es una meta que realmente para lo que ha sido el debate educativo tendría que estar muy arriba en este quinquenio, y no en ese 75%. Ahí hacía referencia al otro objetivo que yo no mencioné, que es el 75% de jóvenes entre 21 y 23 años que haya terminado secundaria para el final del periodo, ¿no? Una cifra similar a la que se estableció en el periodo pasado. Yo, con el respeto que me merece Pablo y que hemos intercambiado más de una oportunidad, yo creo que tímido es haber tenido mayorías parlamentarias 15 años y no haber hecho ninguna reforma profunda en el sistema educativo, cuando más del 40% de los jóvenes de nuestro país abandonan el sistema educativo, y el 60% ni siquiera lo termina en los años que se propusieron en todo este tiempo. Así que, Pablo, muchas gracias por los comentarios, pero me parece muy tímido que con las mayorías parlamentarias no hayan podido llevar adelante ninguna reforma profunda. Pero yo creo que son tímidos si uno toma adelante también la pandemia, ¿no? Estamos hablando de que el sistema educativo tomó la decisión de no desvincular durante la pandemia a los jóvenes que no se han podido conectar durante determinado tiempo, por una razón obvia, de que la pandemia, así como se mantuvieron las transferencias monetarias, se mantuvo la alimentación, y no podemos desvincular gente que realmente no sabemos si no pudo porque no tenía computadora, porque la pandemia arrancó el 13 de marzo, y nos encontramos con un porcentaje muy alto de jóvenes que tenían la computadora rota o no les habían dado nunca la computadora. ¿Y nosotros que en 12 días no se las entregamos? ¿O no se habían entregado antes? ¿O no se habían reparado antes? Entonces me parece que tenemos que sentarnos todos en una mesa y decir, estamos con un sistema educativo, con una emergencia educativa, donde el 60% de los jóvenes no les interesa terminar el sistema educativo, porque digamos la verdad, no les interesa o no encuentran ningún propósito dentro de un aula. Entonces, hablar de timidez o no hablar de timidez, yo creo que son voluntades políticas. Entonces, perdón que hago la respuesta política, y me parece que ahora está en un muy buen lugar, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y va a poder evaluar esas cosas, que durante años, y el último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el cual fue trancado por el Consejo Directivo en el último periodo, y que demoró, ¿se acuerdan que se dio una polémica bastante grande cuando salía? Inclusive uno de los consejeros, uno de los integrantes era Pablo Cayota, representando a las instituciones privadas, y pidió licencia y luego tuvo que renunciar. ¿Por qué? Porque había distintas presiones a cómo salían. ¿Por qué? Porque ese informe, una de las cosas que decía era que un alto porcentaje de niños
de nuestro país no sabían leer o escribir con un mínimo aspecto crítico. Entonces, y si a esto le sumamos la palabra timidez durante la pandemia, yo creo que estamos un poco desde un lugar que lo entiendo, porque es político, tiene que hacer una oposición responsable y demás, pero a mí no me cabe ese poncho. Volviendo a lo de las metas, hay quien puede decir también, está bien, se establece 83% de los niños de 3 años asisten a un centro educativo, esa meta para primaria, ¿verdad?, de egresar en edad oportuna el 78%, el objetivo de que el 75% de los jóvenes entre 21 y 23 haya terminado secundaria para el final del periodo. La consulta puede ser, capaz que se cumplen las metas, pero ¿qué nos garantiza cumplir con llegar a esos porcentajes? La calidad de aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos garantiza que efectivamente se haya mejorado la calidad de aprendizaje, ¿no? Ahí hay una discusión que yo la recuerdo en mi participación gremial de muchos años en la Universidad de la República, en cuanto a la masividad, ¿no? En la UDELAR siempre discutíamos, y cuando me tocó ser consejero, asambleísta general, la discusión de cantidad versus calidad. ¿A qué apuntaban determinadas cosas del sistema educativo? Y eso es una tensión que existe todos los días. Y acá el sistema de educación pública tiene una vocación universal, es una de las políticas públicas universalistas y lo que se lleva adelante, y se pone muchísimos recursos para ello. Por lo tanto, el que nuestros estudiantes culminen es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros en la Ley General de Educación del año 2008, la del año 2008, que es la vigente, la 18437, la cual ahora lo que se propuso fue una modificación parcial de algunos de esos artículos, tenía muchas cosas de declaración de interés o de aspectos de el deber ser. Y una de las cosas que planteaba, que el año 2008 los números eran bastante peores y ha habido una tibia evolución en todo este tiempo, con muy buenos presupuestos o con muy buena viento de cola a nivel presupuestal. Lo que pasó es que se puso una obligatoriedad, pero no se puso ninguna consecuencia y no se puso ningún seguimiento. Acá es obligatorio culminar todos los niveles hasta la enseñanza media superior, o sea, hasta popularmente conocido como 6º año de liceo o 6º año de UTU. Pero se obligó, pero fue una declaración, porque en realidad no se aplicaba de ninguna forma o no se intentaba. Entonces, yo creo que estaba muy interesante plantearlo, pero no se habían puesto herramientas específicas ¿Y ahora para que se cumpla. Entonces ahora lo que se cambia es, nosotros lo que pretendemos, dada la situación actual, que nos encantaría poner un porcentaje de 100%, que el porcentaje de 100% debería ser, es lo que marca la ley. Nosotros acá, la gente que en teoría no termina la enseñanza media superior, está violando la ley. ¿Qué es lo que dice? Tenés educación obligatoria hasta 6º año de liceo, 6º año de secundaria. Y acá tenés un 60% que no lo termina en tiempo y forma, y tenés un 40% que lo termina recién cerca de los 24 años. O sea, con changüí, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué cambia esto? Bueno, que ponemos números realistas, que como bien dice el consejero Caggiani, capaz es un poco más tibio, pero es tibio cuando no hay una pandemia. Y después, pero volviendo a la calidad de los aprendizajes, a que eso efectivamente asegure que se mejore en la calidad, digo por lo de los porcentajes, ¿no? Se sabe que en general, bueno, uno puede cambiar los criterios de repetición, por ejemplo, y que pasen más, pero que eso no me garantiza que los chiquilines que no estaban pudiendo leer ni comprender un texto lo terminen comprendiendo, ¿no? No, bueno, de hecho, una gran discusión que se dio en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa fue, el año pasado se publicó lo que se llama Aristas Primaria. Aristas es una herramienta de evaluación local, algo que se había criticado muchas veces, porque siempre se habla de PISA, ¿no? PISA, que es una herramienta que hace la OCDE o la OECD, la cual nos evalúa en competencias, en 3 áreas específicas, nos pone unos datos y dice que básicamente Uruguay es el país más inequitativo o de los más inequitativos y que nuestros niveles más altos están en niveles europeos y nuestros niveles más bajos están en niveles de subdesarrollo. ¿Por qué? Porque tenemos una brecha muy grande. Entonces ahí había una respuesta de parte de la sociedad que decía, no, pero PISA no evalúa lo que nosotros enseñamos, porque nosotros enseñamos contenidos y PISA lo que evalúa es competencias. Bueno, vamos a hacer una herramienta propia. Hagamos una herramienta propia. INED elabora aristas primaria y aristas media. Aristas primaria evalúa en 3º de escuela y en 6º de escuela cuáles son los aprendizajes, ve esas cohortes, cómo han ido evolucionando. Y la gran duda, se había hecho en el 2017, la gran duda si era en el 2020, durante la pandemia, íbamos a evaluar.
Y mucha gente estaba planteando, inclusive voces de la oposición decían, bueno, ¿van a evaluar en pandemia? ¿Va a ser así? Bueno, sí, fuimos, lo evaluamos y las autoridades del INED lo llevaron adelante. Y lo que se dio es que, si uno lo compara con el 2017 y el 2020, la calidad educativa se mantiene, dado el desastre internacional que se dio. Sin embargo, se mantuvieron los aprendizajes. Que está la discusión de que no avanzar en un contexto dinámico es casi como retrasarse. Sin embargo, la mayoría de los países del mundo que pudieron evaluar, que fueron muy pocos, todos retrasaron en conocimientos. Entonces, con respecto a la respuesta de la calidad, nos preocupa. De hecho, le hemos agregado a INED algunos nuevos cometidos a través de la ley de urgente consideración, porque estamos convencidos que INED fue una muy buena creación, que ahora la tenemos que profundizar y que de hecho el haber cambiado la gobernanza da mayores responsabilidades políticas. ¿Por qué? Porque hay 2 personas propuestas por la coalición de gobierno y una persona puesta por la oposición al gobierno, los cuales va a haber un contralor constante y va a haber una evaluación y no se va a medir oportunidades políticas. Acá hay que evaluar durante la pandemia y que sea el resultado que tenga que ser. ¿Por qué? Porque hay un equipo técnico muy apto dentro de INED que lleva adelante este tipo de evaluaciones. Ahora, a la brevedad, se va a llevar otro tipo de evaluaciones adelante y ahí veremos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber dónde estamos parados, dado el desastre que fue la pandemia a nivel global. Gonzalo Baroni, director nacional de educación. Nos quedaron aspectos por charlar. Seguramente retomemos la conversación en cualquier momento. Por favor, a las órdenes y muchas gracias por la entrevista, Romina.